En Visión de Fe estamos de luto. El lunes 3 de febrero del año en curso falleció Vladimiro Vázquez, pastor general, y mi padre. Queremos dar testimonio de ello por segunda semana, debido a que estamos tan agradecidos con Dios por el privilegio de haberlo tenido como padre y pastor, pero a la misma vez honrar su memoria, su legado y testificar que nos hemos visto tan beneficiados por su paso en esta tierra, en primer lugar como padre, pero en segundo lugar como pastor y maestro, ya que, parado sobre sus hombros y sobre el desarrollo del estudio que a lo largo de los años hizo de la escritura, hoy podemos dar este testimonio y enseñar desde esta plataforma. Gracias por orar por nosotros. ¿Cómo están? Quiero darle la bienvenida, gracias por ese entusiasmo. Quiero darle la bienvenida a la gente que se conecta ahora desde YouTube. Queremos que este evento sea compartido con todos ustedes. Queremos hacer un homenaje al pastor Vladi, mi padre, quien falleció el 3 de febrero del año en curso. Lo quiero hacer por tres razones. En primer lugar, quiero darle testimonio a usted, no sé si usted lo sabía o no, pero este lugar donde nosotros llamamos iglesia y casa es el resultado del esfuerzo del ministerio de mi padre. Nosotros este lugar no lo debemos, no lo alquilamos, no lo pagamos, sino que fue algo que cuando Visión de Fe empezó a crecer, se adquirió y al final del día lo que se pensaba hacer, que era mover a toda la iglesia para acá, se decidió pues que solo fuera que empezáramos de nuevo. Y al final Zona 13 se quedó allá y algunos hermanos vinieron en esa época. Recuerdo a Mako y Miriam y la familia Fausto, a Ninoshka, Gladys, la recuerdo también. Creo que Guayo ya vino conmigo, ya es de mi chusma. Pero, en fin, eh, yo quiero darles testimonio a ustedes públicamente de que el ministerio de mis padres fue un ministerio que ha influido mucho en mi vida y en la vida de lo que somos. En segundo lugar, y porque como lo mencionaba el anuncio de Gibor, dejemos un legado, tenemos un legado ministerial que ahora nos toca asumir. Tenemos un legado que trasciende la familia y que va especialmente y que se basa desde la escritura. Y aquí yo quiero también darle testimonio a usted, pero enfatizar sobre todo que vamos a necesitar el aporte de todos y cada uno de ustedes. Porque a partir de el domingo pasado, nosotros somos pastores de esta iglesia y somos pastores de Visión de Fe Zona 13. Eso quiere decir que usted no me va a ver todos los domingos acá. Probablemente tampoco a mi esposa. Tenemos que hacer ese ajuste familiar, pero en estos primeros meses yo tengo la necesidad de apoyar y soportar la iglesia, de soportar en inglés, ¿verdad? No soportar porque ya no lo soporto, de apoyar es la mejor palabra. Eh, de apoyar y enfocarnos en la iglesia de la zona 13. Y entonces yo quiero pedir su colaboración con eso. Quiero que usted se involucre más, quiero que usted dé una mía extra. A nosotros nos toca eso y lo hacemos por el legado que hemos conectado, que Dios ha puesto en nosotros. Lo hacemos con alegría, lo hacemos con gratitud y lo hacemos por justicia. Pero en tercer lugar, yo quería tener este punto porque como familia ha sido
un momento muy difícil. Y en ese aspecto yo quiero contarle algo y darle testimonio de eso. El 13 de septiembre del 2022 yo recibí una llamada de mi cuñado. Mi cuñado le grababa todos los martes a mi papá el estudio que publicaría el sábado, ya ni me acuerdo qué día lo publicaba, o miércoles era, perdón. Y entonces ese día yo recuerdo subir a cenar. Nosotros tenemos una casa de 2 pisos, pero no bajamos, sino subimos a comer porque Boris la construyó así, ¿verdad? Así que ahí se alega que mi casa está al revés de todas. Así que subimos a cenar y estábamos en la cena cuando mi cuñado me llama y me dice: no veo bien a tu papá, está malo. En el 2013 a mi papá le diagnosticaron un cáncer prostático. Justo hace unos días recibí yo la llamada del doctor que lo atendió para darme el pésame, y él me decía que cuando él llega con un cáncer que no se puede hacer nada, inoperable. Y Dios nos lo regaló 12 años más. Y esa noche, pues yo llamo a mi papá, no me contestó. Mi hermana vivía a 3 casas de él. Así que a medianoche recibimos el llamado: mi papá está en el hospital, lo trajimos, está grave. Y el doctor nos dijo, el mismo doctor que me llamó: ustedes son gente de fe. No se me olvida eso y lo he contado varias veces. Y la respuesta de mi hermana fue: sí, bueno, recen porque este hombre no pasa la noche. Usted sabe la fe que él podría tener. Así que fue una noche bastante difícil y con muchos pensamientos. No podíamos irnos al hospital porque estábamos saliendo de COVID y no permitían que hubieran más personas allí. Así que a partir de esa noche, pues Dios le dio vida, pero este servidor de ustedes decidió organizar la vida alrededor de las necesidades de mi papá. Mi familia aquí es testigo: trabajo, iglesia. Porque la Biblia dice: el peso lo lleva tu padre y tu madre. Ahí no dice honra a tu padre y a tu madre. Ahí dice el peso en todas las cosas lo lleva tu padre y tu madre. Bueno, sí traducen honra, pero lo que quiere decir es que el peso. Y tomamos una decisión concienzudamente como familia, y de ahí pues este servidor de ustedes organizó la vida alrededor de lo que él pudiera necesitar en citas, en medicinas, en tiempo, en esfuerzo, en visitas, en estar con él, en atenderlo. Y hoy quiero dar el testimonio de que fue el privilegio más grande que he tenido en mi vida. Y lo quiero dar como un testimonio. Necesitamos sus oraciones, necesitamos su acompañamiento, por supuesto. Y por eso queremos montar este homenaje. Así que yo le quiero dejar a mi esposa y a mi hija, que tendrán unas palabras para ustedes también. Parte de hacer este homenaje es porque muchos de acá conocían hoy a mi suegro, pero yo quiero contarles que él, o la transformación que él tuvo en mi vida. Él estuvo de pastor en una iglesia a la cual nosotros asistíamos, y él decide fundar Visión de Fe, a la cual mi familia, mis padres y mis hermanos y yo nos fuimos. Y mi suegro pues era el pastor. Yo así lo conocía, como el pastor Vladi. Él era mi pastor. Y como muchos quizá de acá y los que nos ven también,
pues él era el pastor, como le decían, del amor, y con mucho amor él nos dirigía. Posteriormente, y entre los planes del Señor, él se transforma en mi suegro. De ser pastor se transformó en mi suegro. Dios sabrá por qué. Tenía esa parte planificada y él se transforma en mi suegro. Y en cada uno de los roles, siendo pastor y siendo suegro, él marcó un estándar tan alto de vida, porque él me acogió como una hija, se expresaba de mí como una hija. Posteriormente él se convierte en el abuelo de mis hijas, a la cual ellas le llamaban Lito, todos sus nietos le llamaban Lito, y muchas veces así nos referíamos de él cuando le hablábamos. ¿Qué tal, Lito? ¿Cómo está? Por cariño. Pero hay un rol que él siempre tuvo en mí, que fue ser maestro. Para mí siempre fue un maestro. Yo a él le aprendí muchísimo, tanto de la palabra de Dios como de muchas características y de muchos valores y principios de vida. Pero hoy quiero decirles 3 de los cuales yo aprendí: su generosidad, su bondad y su valentía para enfrentar la vida. Que esos 3 valores permanezcan en nosotros y que nosotros también podamos compartirlo y hacerlo ver y desarrollarlo en otras personas. Bueno, primero que todo, gracias a todos por estar aquí y por habernos apoyado en su manera a nosotros, que es un momento bastante complicado, pero cuando yo estaba pensando en qué decir, se me venían a la mente tantas cosas, o decía, y no sabía qué de todo, y por eso no quiero extenderme más de lo necesario, pero quería empezar tal vez con una de las lecciones más grandes que me dejó a mí Lito, que para mí era Lito. Es que él a nosotros, de verdad, como sus nietos, yo no tenía idea, porque tal vez uno convive con ellos mucho, que para mí era mi abuelo y así, o sea, pero yo no tenía idea cuando yo era más chiquita la magnitud de persona que él era, de cuánta gente él había ayudado. O sea, tal vez porque uno no conoce y uno no sabe y uno es chiquito. Con los años yo me fui dando cuenta que, en serio, él todos los días hablaba por teléfono horas y horas con gente ayudándolos, y yo decía, y este hombre tiene una paciencia, una bondad, un amor para toda su gente, y gente que ni siquiera lo conoce, o que él ni siquiera los conocía. Y él dedicó su vida a honrar a Dios, a honrar a su familia, a amarnos. Y a mí, por ejemplo, las sobremesas en nuestra familia eran una cosa bien interesante, porque no hablábamos de temas, no sé, como deporte o política, sino que hablábamos de Biblia. O sea, podíamos estar molestando, riéndonos, y él paraba la conversación: miren, ¿ustedes qué creen acerca de esto? Y la conversación cambiaba algo totalmente distinto. Y yo viví en una familia donde eso era normal. Me di cuenta que eso no es muy común para muchas personas, pero no saben lo agradecida que yo estoy con él, de haberme enseñado desde muy chiquita a amar a Jesús, a amar la Biblia, a seguir lo que él hizo por toda su vida. Y nosotros hemos hablado de un legado y de unos zapatos que yo no sé si vamos alguna vez poder llenar, pero yo sé, y
lo sé ahora y lo he sabido los últimos años de mi vida, el guerrero que fue mi abuelo, la persona más valiente que yo he conocido de enfrentar la vida como toca, y bueno, pasó esto, vamos, y lo enfrentamos y miramos qué hacemos. Y me enseñó de verdad a pararme ante el mundo y decirle: sí, yo amo a Dios, creo en Dios, y no me importa lo que este mundo diga, porque para mí es más importante eso. De verdad, a todas las personas que conocía a mi abuelo era impresionante. O sea, yo me asombraba que alguien nuevo, y siempre le preguntaba: mira, ¿tú crees en Jesús? Y yo así. Pero y gente desconocida, gente que él siempre le daba ofrendas, gente que a mí a veces yo decía como, pero ¿por qué? Siento que como que la gente se aprovechaba de él hasta cierto punto, pero él siempre decía: pero es que nunca está mal dar. Y yo, sí, tal vez, no. Y tal vez él fue, de verdad, como yo lo miro, de tipo de personas que en este mundo ya no hay. Y no puedo estar más agradecida con Dios de haberme dado la oportunidad de conocerlo por 21 años, de haber sido mi abuelo por 21 años, y a nosotros de verdad nos trataba como si todos fuéramos sus nietos favoritos. O sea, él no nos hacía pensar como que todos éramos sus nietos favoritos. Y yo crecí bajo sus brazos, y no puedo estar más orgullosa de mi familia y feliz de la persona que él fue, y orgullosa de todo su ministerio. Y yo, a raíz de esto, solo quiero saber que yo estoy parada en hombros de gigantes. Yo lo decía hace como 2 semanas, en los hombros que mi papá está parado y en los hombros que yo me estoy parando. Y yo sé que mi vida, al haber nacido en esta familia, siempre va a tener que ver con ir y predicar el evangelio en donde sea que nosotros nos desarrollemos en nuestra vida. Y eso es una semilla que mis abuelos nos han puesto siempre, y es un legado que sabemos que tenemos que seguir. Y con todo el amor y con toda la tristeza que tengo en este momento, solo le puedo agradecer a él por la vida que me permitió vivir, por el amor que me dio y por todas las enseñanzas que me dejó. Muchas gracias. Queridos hermanos, como parte de este momento, yo quiero dejar el tiempo a Boris y al doctor que pudieran acompañarnos acá. Queremos pedirles que oren por nosotros, pero antes queremos escuchar las palabras de Boris, que está lesionado. Buenos días, mis queridos amigos y hermanos. Yo pensaba, en función de este momento, en lo difícil que es justamente pasar lo que tú has pasado, Vladi, reflexionando un poco en el último año, y quizás eso nos une más, a ti, quizás a Claudia que está allá, a mí. Todos hemos perdido a nuestro padre, y es bien interesante porque, reflexionando en esto, yo he perdido gente muy importante que significaba mucho para mi vida. Y hablando del pastor Blay, bueno, quizás hablando de tu padre, ustedes no estuvieron aquí el día que iban a sepultar a tu papá. Y ese día a mí me tocaba predicar, y yo hacía una reflexión en función de él y de tu papá. Y yo decía lo importante que fue, lo práctico que era tu papá para enseñar la Biblia y para llevarla a la práctica, ¿verdad? Y lo profundo que era tu papá para analizar la Biblia y también para llevarla a la práctica. Así que ellos me llevaron a los extremos en mi vida. Tu papá me casó, Mónica. No me casó, pero recuerdo cuando yo volví de casarme, él nos dio la bienvenida, eso quiere decir. Y nosotros íbamos entrando a la iglesia, él estaba arriba y dice: denle un aplauso a los novios. O sea, habíamos casado 15 días antes y estábamos volviendo a la iglesia, y nosotros así.
así eran ellos. Y, y yo he sido impactado. Yo soy una oveja que llegó al Señor fuera de este rebaño, pero fui asimilado en esta iglesia. Cuando me hice novio de Dania, yo llegué a la iglesia y ahí conocí a tu papá, Vladi, y a mí me impactaba la sencillez de tu padre, porque yo había estado en otro tipo de organizaciones donde los pastores eran otra especie, era algo muy elevado, o por lo menos creo que ellos pensaban en. Y entonces, y conocer a tu padre fue impactante. Conocer a alguien que siendo yo muy joven y él una persona muy experimentada, me dijeron, no, no me digas pastor, no me trates de usted, yo me llamo Vladi. Fue impactante para mí. Y esa fue mi entrada, porque luego ese hombre desafió todos mis paradigmas. Él empezó a romper los de él y con ello nos llevó a muchos de los que nos congregábamos con él a romper nuestros propios paradigmas, a pensar de manera diferente en función de la escritura, a decirnos, ahí dice o hemos aprendido que dice esto, pero en realidad nos está mostrando esto. Recuerdo 2 ocasiones muy especiales en las que yo fui retado por él en función de una enseñanza. Una cuando enseñó acerca de los pobres y dijo los pobres, y como Jesús dijo, los pobres siempre los tendrán con ustedes, y él nos llevó una enseñanza de la pobreza, que el pobre no tiene nada que dar y que mientras nosotros tengamos algo que dar o nos esforcemos por dar, no seremos pobres. Y eso me cambió la vida. Y tiene que ver con la generosidad que ustedes mencionaban. En otra ocasión yo le pedí una cita y él me dijo, venite a la casa. Y yo con mucha pena llegué a la casa y al final tomé café y tu mamá era espléndida para eso y luego me senté con el pastor. Yo tenía una preocupación de algo que había visto y que me tenía preocupado y que yo necesitaba planteárselo a él para que él también pudiera verlo. Por lo menos esa era mi manera de pensar. Y él me dio una enseñanza tan tremenda en función de esto y me dijo, mira, cerrando el tema de lo que habíamos visto, me dijo, mira, hay algo que quiero decirte. Como tuviste la capacidad de ver eso, quiero que lo veas en ti mismo, porque si puedes ver esa paja, seguramente hay una viga. Y justo, ¿verdad? Y me llevó a eso. Y lo que quiero decir en función de eso es, este hombre, a cualquiera que estaba a su alrededor lo hacía una mejor persona. Su más grande legado es haber hecho mejores personas de la que él encontró a su alrededor. Y a mí me ayudó hasta el día de hoy a poder ver y juzgar de manera diferente cada cosa que tengo delante de mis ojos. Yo aprendí con él y sus vacaciones en familia anuales a ponerlo como un valor en mi familia. Nosotros vacacionamos porque yo lo vi en él y fue algo que a mí me gustó mucho en función de él y tu mamá y sus familias. Doy gracias al Señor por haber estado ahí y poder conocer a alguien tan sencillo, tan profundo y tan sabio como el pastor Vladi. Y quisiera pedirle al doctor Piedrasanta, veo que ya tiene un micrófono. Buenos días, agradezco a Dios
este momento de privilegio y esta honra de orar por la familia Vázquez Avelar. Y antes de pedirles que me acompañen en oración, quiero decir unas palabras y leer un texto de la Biblia que Dios puso en mi corazón y que confirma al haber escuchado tantos testimonios. Yo conocí al pastor cuando yo tenía 15 años. No le digo cuánto tiempo fue hace, porque yo sé que usted empieza a hacer cuentas, ya los conozco, pero no fue hace mucho. Y esa vez él predicó sobre el Salmo 23. Si tan solo yo hubiera seguido sus enseñanzas en ese entonces, me hubiera evitado muchos problemas. Pero de ahí lo volví a conocer unos años después, y él guió mi restauración, y por medio de él también yo me casé. El pastor acá fue el que me casó, y bueno, ya lo que sigue es historia, y yo puedo testificar. Yo lo recuerdo a él con una sonrisa, y yo creo que eso es lo mejor que nosotros podemos enfrentar cualquier adversidad, y eso nos enseña que Dios está a nuestro lado en cualquier adversidad, incluso si estamos en la frontera de la muerte. Él estuvo en mucho tiempo en esa frontera entre la vida y la muerte, y él nunca dejó de tener esa sonrisa. Eso habla de lo que nos platicaron al inicio, de valentía, de valor, de seguridad, de amor, y eso es lo que nos dejó el pastor. Recuerdo una prédica que él hizo en este púlpito sobre el amor al prójimo y como a nosotros mismos. En ese entonces nosotros teníamos que, para volver a escuchar la prédica, teníamos que comprar los CDs, no sé si recordarán. Y esa prédica que él hizo esa vez me impactó tanto que yo compré varios CDs para regalar, porque quería compartir de esa gran enseñanza, porque liberó mi vida. Perdonarse a uno mismo es difícil, y esa vez me libertó tanto que compartí de esa enseñanza. Y así podría hablar muchas experiencias que tuve con él, pero quiero, antes de orar por la familia y que me acompañen, este es un texto que Dios puso en mi mente. Dice Salmos 112, del 1 al 3. Aleluya, empieza. Cuán bienaventurado es el hombre que teme al Señor. Creo que nadie duda del temor que tenía el pastor al Señor, que mucho se deleita en sus mandamientos. Nadie duda de la enseñanza que él tenía, del amor que tenía sobre la palabra y de lo que nos transmitió. Y algo aquí interesante dice: poderosa en la tierra será su descendencia. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. En las personas que creemos en Jesús, cuando partimos de esta tierra, creemos que se ha quedado un vacío o nos hace falta algo. Pero acá nosotros comprendemos que ese vacío va a ser ocupado por Dios, y que el legado que deja, no solo sobre la familia que es sanguínea genéticamente su descendencia, también en nosotros y en ustedes que son su simiente. Entonces acompáñame a orar sobre: bendito Dios que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, por esta mañana,
por el privilegio que nos diste, Señor, por los años que conocimos al pastor Vladi, que definitivamente que certificamos y creemos que era siervo tuyo, que nos enseñó a amar tu palabra, a conocer y escudriñar, como dice tu palabra, y que Él ha dejado sembrado en muchos corazones, y no solo en la línea directa, en su hijo, en la esposa de su hijo y en sus nietos y en toda la familia, Señor, de línea directa, un legado, una comisión, una misión que llevará muchos años, Señor. Pero hoy te pido, en esta mañana, en este momento en especial, que traigas esa sabiduría, esa llenura, ese amor, ese poder que se necesita, Señor, para cumplir esa misión. Hoy honramos la memoria de tu Hijo, Señor, que ya estará en un lugar especial. Y hoy te pedimos, Señor, que bendigas a toda la familia por nombre y a cada uno de los asistentes, Señor, de la Iglesia Visión de Femisco, que hoy lamentamos esta partida, pero a la vez estamos agradecidos por esa gran enseñanza que nos dejó. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, hermanos, familia. Quiero invitarles a volver a su lugar. Hemos preparado un video con algunas imágenes. Procuramos que estuvieran las de acá de Misco, que queremos ahora compartir con ustedes. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Amén. Bendito, bendito, bendito es el nombre del Señor. Bendito todo lo que Él hace, porque Él es bueno y porque su fidelidad es para siempre. Queremos ahora tener un momento en la palabra de Dios. Yo había preparado una prédica de 1:30. Le pido que me ayude a orar para que lo podamos condensar. Pero ya en serio, ya fuera de bromas, hoy es un tema muy interesante, porque el tema que nos toca, como lo pone la traducción, es la fe para ser sano. Y estamos en esta serie que le hemos denominado la serie de los ciclos en el Evangelio, como los apóstoles Saulo y Bernabé nos van enseñando que a donde vayamos tenemos que reinventarnos y seguir dando testimonio del Señor. De hecho, la semana pasada aprendíamos que la mejor defensa es atacar, y la idea con ello era que no nos cansemos de dar testimonio. Ahora, seguimos profesando que Dios sana, porque está escrito que Dios sana. Seguimos entendiendo que Dios tiene algo mejor de lo que ahora vivimos para nosotros, porque eso es lo que está escrito.
Este tema es muy emotivo para mí, el poderlo dar, en primer lugar, por la vivencia. Pero cualquiera podría hacerse una pregunta. En mi caso, por ejemplo, si Dios sana, ¿por qué no sanó a mis padres? ¿Verdad? Si Dios bendice, a veces, ¿por qué vivimos situaciones tan difíciles? Y yo quiero que la Escritura sea la que responda a estas inquietudes y que, como es nuestra costumbre, podamos ir más allá de lo que las traducciones nos han dejado. Vamos a partir de la lectura del capítulo 14 de Hechos en el versículo 8, y dice así: en Listra, esta es otra ciudad, a donde llegan a Pablo y Bernabé, no era Silas, creo que dije Silas, pero me corrijo, es Bernabé quien está acompañándolo en este primer viaje misionero, como se lo conoce. Dice: en Listra se hallaba cierto hombre imposibilitado de los pies. Dice: cojo desde el vientre de su madre, que jamás había caminado. Obviamente que no sabemos cuál era la enfermedad que él tenía, pero lo que sí fue obvio es que desde que nació sus pies habían salido deformes, habían salido sin la capacidad de caminar. Así que el Evangelio nos plantea un escenario. Hay un hombre que está ahí y que está sin poder caminar. El desenlace es muy interesante y leemos que no lo vamos a ver hasta la próxima semana. Hoy queremos ver el versículo 9 nada más. Pero el versículo 9 yo quiero que usted me acompañe a ver, es una oración completa, pero hay 3 enunciados que yo quiero que usted conecte ahí. El primer enunciado dice: este oyó hablar a Pablo. Ese es el primer enunciado. El hombre que tenía imposibilidad para caminar porque sus extremidades inferiores habían sido deformes, habían nacido deformes, oyó hablar a Pablo. Esto en sí mismo es muy importante y lo voy a desarrollar como el segundo enunciado. Ahora bien, segundo enunciado de este versículo dice: quien fijó la vista en él. Este es el segundo enunciado. Está el hombre. El hombre es un sujeto pasivo. ¿Por qué? Porque él solo está oyendo, aparentemente. Es un sujeto pasivo. Por ejemplo, si usted está sentado y alguien por atrás le llega a dar un abrazo, usted no abrazó, a usted lo abrazaron. Es un sujeto pasivo que está recibiendo una acción de alguien más. Así que el hombre está oyendo hablar a Pablo, pero el segundo enunciado nos dice que Pablo se percató de él, fijó la vista en él. En esto vamos a aterrizar. Y el tercer enunciado dice: y vio que tenía fe para ser sanado. Vio que tenía fe para ser sanado. Ese es el tercer enunciado. Pablo percibió que el hombre tenía fe para ser sanado. Si nosotros nos quedamos con la lectura occidental, con la lectura de cualquier idioma de 500, 600 años para acá, por ejemplo en castellano, es muy fácil equivocarse y pensar que lo que este hombre tenía era una gran confianza para que Dios hiciera algo. Y de ahí es que se nos ha enseñado mucho que hay que confiar, que hay que creer, que hay que ser positivo si queremos que Dios haga algo. Y yo creo que la acción del hombre para confiar en Dios, por supuesto, es importante, pero es que el texto no está hablando de eso. Y me explico por qué. Así que vamos a empezar con este tercer enunciado. Dice: tenía fe para ser sanado. Ahora, hay un problema cuando leemos tenía fe con el verbo tener, porque en hebreo ese verbo no existe. Usted no puede decir yo tengo un carro en hebreo. Usted en hebreo dice yeshri
car. Eso quiere decir, hay un carro para mí. Yo quiero que usted note, esto no es un problema meramente lingüístico, esto es un asunto de enfoque. En la Biblia el mensaje no es que yo poseo cosas, sino es que hay una provisión que Dios hace para mí. Yo no tengo 4 hijos, no quiero decir que tengo 5, porque no tengo 5. En hebreo se dice que Dios me dio 4 hijos o que hay 4 hijos para mí. Yo quiero que usted capte, porque la Biblia es muy congruente en su mensaje. Ha dicho que nada tenemos, que nada somos, que nada es nuestro. Y entonces este primer cambio paradigmático puede resultar un poquito difícil, pero lo que queremos y debemos de establecer es que Dios es bueno y la sanidad tiene como fuente principal y decisión de Dios. En el paradigma del siglo XXI, si yo tengo fe, yo puedo ser sano, puedo hacer cualquier cosa, según lo interpreto de la Biblia. Pero en el paradigma bíblico es muy distinto. Hay sanidad para mí, hay perdón para mí, hay provisión para mí, la hay. Dios se va a encargar de disponerlo porque Dios es bueno y porque para siempre es su fidelidad. Lo que debemos de aclararnos es que en función de Dios, por supuesto que hay un trabajo y un esfuerzo que debemos de hacer, pero es que en función de Dios todo arranca con Él. La prosperidad, la bendición y la sanidad arrancan con Dios, son ideas divinas. Hoy en día se lo vende en el mercado cristiano como que usted puede acceder a cualquiera de esas cosas si usted hace esto, si da esto, si esto, y por eso es que evitamos en esta tribuna hacer planteamientos de, mire, si usted quiere tener esto, haga 3 pasos. Nos apartamos de esos mensajes porque la Biblia es el relato de lo que Dios está dispuesto a hacer por ti más que cualquier otra cosa. La Biblia es el relato de Dios viniendo a morir por nosotros, de Dios dándonos vida eterna, de Dios sanándonos, de Dios adoptándonos. Se trata de Dios. El principal protagonista de la Biblia es Dios y su buena obra para nosotros. Por lo tanto, la correcta forma de entender esto es que había fidelidad para él, ser sano o ser sanado, puse ahí, pero es sano. Había fidelidad. ¿Y qué quiere decir esto de fidelidad, Pastor Vlad? Y entonces, la fidelidad quita el concepto de ti, quita el poder de ti y lo pone en el desempeño de Dios. Me quiero explicar. Cada vez que usted encuentre la palabra fe, y puedo dar testimonio de esto porque lo he buscado casi todas las veces, especialmente en el Nuevo Testamento, cada vez que usted encuentra la palabra fe, no está hablando de lo que usted tiene que hacer para creer, está hablando del desempeño de Dios, de la obra de Dios. Está poniendo a Dios como un protagonista principal. No quiere decir que nosotros no tengamos que creer, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que nuestro creer es el resultado de un desempeño de Dios, de alguien que Dios toma el corazón, como lo vamos a ver. Quizás una forma mejor de conectarlo es lo que dice Deuteronomio capítulo 32, versículo 4, dice: Él es la roca. ¿Cuántos pueden ver a Dios como alguien en quien poder estar parados? Levante la mano si usted puede ver a Dios sobre quien usted está parado. Por supuesto, Él es el que nos da a nosotros la capacidad de seguir. Él es la roca. Y luego habla de sus actos, dice: sus obras son perfectas. Diga conmigo: sus obras son perfectas, porque Él es la roca.
Entonces sus obras son perfectas. Y número 2, o sea, es lo que Él hace. Las obras de Dios son lo que Dios hace. ¿Cuántos de ustedes saben que esto no aplica a un humano? ¿Verdad? Es decir, nosotros siempre tenemos capacidad de mejora, ¿o no? En todo lo que hacemos. A lo mejor usted es el mejor futbolista del mundo, pero le aseguro que si usted es el mejor futbolista del mundo, es porque usted piensa que siempre puede mejorar. Para poner ejemplos que no se vayan a llevar a nadie que arrastrado, porque si usted es el mejor administrador del mundo, usted es el mejor, lo que usted quiera, siempre se puede ser mejor. Pero el Señor, sus obras son perfectas. Y número 2, sus caminos. ¿Qué quiere decir eso? La intención de por dónde Él va y por dónde Él quiere llevar tu vida. Esa intención es justo, es lo que hay que hacer, es el deber ser. Y entonces llega y dice la gran enseñanza que quiero compartirle acá: Dios es fidelidad. Y haga esta conexión conmigo. Como Él es la roca, se puede depender de Él. Todo lo que hace y todo donde Él va es justo y perfecto. Por lo tanto, Él es la fidelidad. Dios es la fidelidad. Cuando usted lee fe en el Nuevo Testamento, está hablando de los caminos de Dios, está hablando de las obras de Dios, está hablando de lo que Él ha hecho. Lamentablemente, en la traducción, en el desarrollo de estos últimos 1850 años más o menos, eso se fue por otro lado. Eso se fue por decirte que el poder está en ti. Pero querido hermano, ¿quién de ustedes puede parar el tiempo? ¿Quién de ustedes puede dejar de envejecer en este momento? No podemos. El poder es innato a Dios y Dios lo canaliza porque Él es la fidelidad, Él es el desempeño. Y ese desempeño es el que se relata en la Escritura. Así que lo que el versículo de Hechos está enseñando es que Dios quería sanar a la persona. Ese es el camino corto, pero el desarrollo había que hacerlo. Ese es el primer enunciado. Las Biblias, algunas que busqué, dicen que Dios es fiel. Y fiel no se dice, aquí está la palabra emuná. Emuná es fidelidad. Fiel sería neemín. O sea, es una descripción de Dios. Aquí lo que está diciendo es que Dios es la fidelidad, la fe. Muy bien. Versículo segundo enunciado, que fue lo primero que veíamos. Este hombre oyó hablar a Pablo. Oyó. Y aquí nosotros vamos y debemos de conectar qué es la responsabilidad humana. Si Dios te quiere sanar, si Dios quiere bendecir, si Dios quiere hacer grandes cosas en tu vida, ¿por qué no pasa? Podría decir alguien. ¿Por qué estás tan seguro que no está pasando? A lo mejor sí está pasando y no te has dado cuenta. Si estás vivo, está pasando. Está pasando. Pero sí tenemos una responsabilidad como humanos. ¿Y cuál es esa responsabilidad? Es oír. Oír. Ahora, el oír bíblico, nuevamente, no es como el oír decimos nosotros, le entra por un lado y le sale por el otro. ¿Acaso no le dijeron eso a usted en el colegio? A mí en el colegio, en la universidad, en mi casa, en todos lados. Recuerdo a mi madre, es que Vladimiro, estoy hablando con vos. Ya de último decía, dímelo en inglés, le decía yo, para tal vez así entiendo. Tenemos el asunto de oír infravalorado porque pensamos que las palabras se las lleva el viento.
Pero el oír tiene un papel importantísimo en la Biblia. El mismo apóstol lo dijo así, Romanos 10, 17. Por tanto, la fidelidad. ¿Qué dijimos que era la fidelidad? El desempeño de Dios. Cuando Dios quiere bendecir a alguien, cuando Dios... Y no dije algo de la fidelidad, pero la bendición más grande que Dios le puede dar a una persona, la bendición más grande que el desempeño de Dios puede generar en una persona, lo más grande que Dios puede hacer por una persona, algo que no tiene parangón, que no tiene comparación, lo mejor que Dios nos puede dar es la salvación de nuestra vida. Es que Él murió en el madero para que todo aquel que cree en Él, pero ya vamos a ver cómo es que realmente se cree en Dios demostrándolo. Pero todo aquel que cree en Él no muera para siempre, más tenga vida eterna. Esa es la salvación más grande. Porque miren, hermanos, yo soy una persona que tiene un paradigma así. A las celebraciones tenemos opción de ir o no ir. Usted va a ver algunas celebraciones que yo no voy a ir. Las celebraciones son opcionales para mí. Los funerales, esos son obligatorios. Los funerales son obligatorios. Si alguien, yo voy a hacer mi mejor esfuerzo por ir, todavía me duele mi corazón de no haber podido acompañar a la familia Fausto por haber estado en otro país en diciembre. Y lo primero que hicimos al otro día, llegamos jueves, el viernes estábamos con ellos en la mañana porque queríamos estar ahí. Porque el problema más grande de la humanidad no es no tener plata, no es enfermarnos. El problema más grande de la humanidad es no tener salvación. El problema más grande es que la muerte nos llegue sin el conocimiento de Jesús, porque si nos llega no habrá vida eterna, no habrá resurrección. Ese es el verdadero problema. Querido hermano, es importante que nos lo aclaremos. Algunos hermanos han compuesto algunas canciones, por ejemplo, aquella canción, aquel himno, si usted quiere, que compusieron, que dice: sufrir me tocó a mí en esta vida. Y pensamos que cuando muramos todo va a estar bonito. Querido hermano, la muerte es complicada. La idea griega era así: aquí es sufrir, mejor váyase para el inframundo. Pero esa es una idea griega. La Biblia, lo que te ha dicho, lo que te dice, lo que te enseña, lo que la Biblia grita, es que el que está en Cristo, aunque muera, se levantará, vivirá. Y por eso es que yo con toda certeza se lo decía ese viernes a Miriam: Maco lo vamos a volver a ver, se va a levantar. Y ese es el consuelo que tenemos con la gente. Por lo tanto, la fidelidad, ahí póngale desempeño de Dios, la obra de Dios, todo lo que Dios va a hacer por el humano, cómo Dios se va a proyectar, dice, viene por o es por el oír. Ahora, no oír cualquier cosa, porque tiene que aclararse algo. Usted ahora mismo está escuchando muchas voces en su vida. Ahora mismo usted está escuchando la voz de la desesperación, del cansancio, de la tristeza, de la debilidad, de su propia corporeidad humana que está vendida al pecado, del rencor, del resentimiento, de la envidia, de los celos. Hay muchísimas voces hablándonos, hay muchísimas voces todo el tiempo, porque al enemigo de nuestro ser le cortaron el poder para operar, pero no le cortaron la lengua. Y con la lengua él va a venir a engañarnos. El problema humano se da siempre porque desde la primera vez con doña Evita se puso a oír a la serpiente.
Y ese sigue siendo el problema humano. Nosotros nos metemos en problemas cuando tomamos decisiones oyendo a la serpiente. Porque la serpiente, como lo dijo Dios, vino para robar, matar y destruir. Y vocifera y habla y engaña. Ese es el papel de la serpiente. Él lo está haciendo todo el tiempo y crea y pinta realidades para nosotros. Realidades que podemos tocar, que podemos palpar, que podemos escuchar, que podemos decir, lo vimos, pero que son realidades humanas y que la Escritura contrarresta diciendo que la verdad es la palabra de Dios. Por eso, cuando nosotros escuchamos, permanecemos en su palabra, lo ha dicho Jesús en capítulo 8 de Juan, conoceremos la verdad y seremos verdaderamente libres. Así que la fidelidad, el desempeño de Dios en tu vida se va a dar por el oír, y el oír por la palabra de Cristo. El oír por la palabra de Cristo. Es decir, tienes que aprender a silenciar, a ignorar muchas voces, otras voces que crean una realidad, porque necesitas la verdad de Dios en tu vida. Y para ello tu papel es oír, oír, oír. En la Escritura este verbo tiene un nombre, yo quiero que usted lo aprenda hoy. Es el nombre Shema. Shema quiere decir escuchar. Pero este verbo en la Biblia quiere decir tres cosas. Recuerde usted que venimos de Shema. La fidelidad viene por el Shema, y el Shema viene por la palabra de Cristo. ¿Sí? Ok, ¿qué es eso? Entonces, tiene tres connotaciones. Número uno, tenemos que aprender a oír, a atender. Querido hermano, y lo digo nuevamente, si tú vives en este mundo, a donde la serpiente existe, cosas malas van a ocurrir. Aquí es el mundo donde impera el pecado. Dios tuvo que desconectar este mundo para que pudiéramos vivir nosotros y ser redimidos. Así que en este mundo, si algo puede salir mal, la ley de Murphy dice que va a salir mal. ¿Verdad? ¿Nunca te ha pasado que tú tienes una buena intención para alguien y la cosa te sale mal? ¿Acaso nunca te ha pasado que buscas a Dios? Si me pueden bajar un poquito el volumen. Buscas a Dios y cuando empiezas a buscar a Dios, como que te pasara el mal. Claro, la serpiente está generando represalias para tu vida. Si tú buscas a Dios, lo que menos va a ocurrir es que la gente se ponga de pie cuando tú entras y... Eso es lo que menos va a ocurrir. Hasta en tu casa puedes llegar a tener problemas. Así está escrito, los enemigos del hombre son incluso hasta en su casa. Así que el Shema, el escuchar de Dios, tiene que ver con aprender a diferenciar de todas las voces y poner la voz de Dios número uno. La segunda cosa que implica el escuchar bíblico es conectar, entender, discernir. Por eso es que la fidelidad viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo, porque a veces somos un poquito cabezones, porque a veces no entendemos a la primera, porque así como la matemática entra por la punta del lápiz practicando y practicando, la verdad de Dios nos va a entrar en el entender, conectar, estudiar. Querido hermano, debes de aprender a dedicar tu tiempo semanal, diario, para escuchar la voz de Cristo, porque en la voz de Cristo es que se va a mover la fidelidad, en la voz de Cristo es que se va a mover la sanidad, en la voz de Cristo es que se van a mover esas cosas. La tercera cosa que quiere decir escuchar es practicar, actuar u obedecer. Así que el proceso de la palabra de Cristo es que tú la oyes y entonces callas las demás voces y dices, esta es la verdad. Luego la empiezas a entender y a conectar. Muy bien. Y en tercer lugar, la practicas,
la vives, la haces. Eso, mis queridos hermanos, es cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Creer no es meramente ni es solamente un ejercicio mental, decir, si yo creo que el Señor Jesús, claro, ahí empiezas, ese es el primer punto, pero ¿sabes qué? Tienes que seguir conectando, tienes que seguir discerniendo eso, tienes que seguir profundizando, porque llega el momento en donde lo tienes que llegar a vivir, lo tienes que demostrar, lo tienes que exhibir con tu vida. Los creyentes no deberíamos de ser los mismos siempre, no debemos de ser los mismos de siempre. No es que Dios te agarró, te encontró y ahora pues eres creyente, pero si te sube el apellido, pues de plano hay que aguantarte el apellido. No se trata de eso, se trata de que empieces un camino de transformación, y eso se da cuando escuchas, cuando atiendes y cuando empiezas a actuar. El evangelio es de actuar, más que tener un sistema de creencias. Es importante tenerlo, por supuesto, no estamos en contra de eso, al contrario, ese es el primer paso. Pero que lo que estás aprendiendo, que lo que estás creyendo, que lo que estás entendiendo del evangelio te lleve a caminar en ello, porque recuerda, Él es la roca, sus obras son perfectas, Dios espera que las tuyas se perfeccionen, y sus caminos son justos, Dios espera que tus caminos tomen justicia de Dios. Eso es importante. Dios espera que eso lo llegues a poner encima de tu humanidad, de tu realidad. Eso es escuchar. Podríamos dar solamente un versículo para eso, pero aterrizamos en el tercer enunciado. Fijó sus ojos. Fijó sus ojos. ¿Se acuerda que eran 3 enunciados? El primer enunciado era escuchar. El segundo enunciado era Pablo fijó sus ojos en el hombre. Y en tercer lugar, vio que había fidelidad para ese hombre. Esto es parte de un proceso. Ahora aquí yo quiero hacerte un cambio de paradigma y un cambio de chip. Normalmente cuando vemos a esta parte, si queremos ser sanos o bendecidos o lo que sea, pensamos, bueno, sí, voy a atender más, voy a hacer más, voy a escuchar más. Si me expresé bien, tú vas a conectar más, tú vas a estudiar más, vas a buscar más de Dios, vas a practicar más de Dios. Importante. Y parecería ser como en tercer lugar nos quedamos esperando que Dios nos bendiga. Pero repito, el hombre que no podía caminar era un sujeto pasivo en el asunto. Yo quiero invitarte para que seas como Saulo. Ese es el cambio de paradigma. Para que en lugar de andar buscando cómo Dios te va a bendecir, tú puedas buscar y percibir a quien Dios quiere sanar. ¿Sabes por qué? Porque eso es practicar el evangelio. Porque eso es vivir el evangelio. Y porque eso es lo que Saulo después, estando preso, le compartió a los hermanos de Filipos en una carta. Sé vivir en abundancia, sé vivir, pero ¿sabes qué? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Boris decía, si yo tengo para compartir, no soy pobre. Si yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿qué quiere? ¿Qué te vuelve eso, hermano? ¿En qué te convierte eso? Pero esa es la expectativa de Dios para tu vida. Así que si tú tienes necesidad de una intervención de la fidelidad de Dios en tu vida, busca quien necesita la fidelidad de Dios en su vida. Deja de identificarte con el cojo y empieza a identificarte con Pablo. Fija tus ojos en los demás y que Dios, por medio de su Espíritu Santo, te guíe a proyectarte a ellos.
Él va a cuidar lo que tenga que cuidar contigo. ¿Por qué? Porque le eres útil. Actúa sobre lo que Dios quiere hacer en función de los demás. Estamos demasiado ensimismados. Pobrecito el cojo. Pero Dios tenía una respuesta para el cojo. Pero la verdadera enseñanza de este versículo para ti es Pablo. Pablo andaba buscando fijamente. Y así deberíamos de andar nosotros, poniendo atención al vecino. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en ellos? ¿Será que te puedes equivocar con eso? Por supuesto que te vas a equivocar. Pero lo que no vas a parecerle a Dios es un desobediente. Al contrario, vas a exhibir la fidelidad de Dios. Y Dios te va a conducir. Y Dios te va a guiar. Y Dios te va a dirigir. En este pasaje hay una invitación para todos nosotros que estamos acá como creyentes a no ser sujeto pasivo, de esperar a que Dios te levante, te sane, te haga, sino a que Dios te use para ayudar a los demás. Solo recuerda que tu responsabilidad es siempre hablar la palabra de Cristo, conocer la palabra de Cristo. Vamos a orar. Cierre sus ojos, por favor. Quiero invitarle a meditar por unos segundos en lo que acaba de escuchar esta mañana. Nosotros huimos de ser protagonistas nosotros, sino que Dios sea el protagonista. El papel nuestro está claro. El papel nuestro está que su palabra nos dirija, que su palabra sea la que nos guíe, que su palabra sea nuestro norte, nuestra guía. Porque en entender su palabra, hermano, en entender su palabra, en conectar su palabra, tus necesidades se van a ver encontradas con Dios. Y yo sé que las tenemos, yo sé que afectan. No quiero ser insensible a la necesidad de alguien, porque solo tú sabes cómo te sientes, por supuesto. Pero yo sí quiero darte una solución para ellas. Y la solución es: sirve a Dios. Sirve a Dios. Escucha, recuérdate el escuchar. Recuerda. Hoy estás en un momento de tu vida, no sé en qué momento estás, pero hoy estás en un momento bueno para hacer acciones, para hacer un cambio, para hacer ajustes en tu vida. Yo quiero invitarte y quiero desafiarte a que pienses qué significa eso. Nosotros no te venimos a vender humo acá, no te vamos a hacer una promesa. Te estamos hablando de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Y yo quiero invitarte a hacer una reflexión. ¿Qué significa eso que has escuchado tú? ¿Qué significa para ti? Mientras escuchamos esta canción.
Señor, llegamos delante de ti a presentar nuestras vidas. Dirígenos, Señor, en todo lo que hemos de hacer. Ayúdanos a exponernos al oír y al oír por la palabra de Cristo, por la palabra del Mesías. Ayúdanos, Señor, a conectarte. Ayúdanos, Señor, a conectar que tú tienes eso para nosotros desde Génesis 1 hasta el capítulo 22 de Apocalipsis. Que esa es tu palabra, que has prometido limpiarnos, que has prometido salvarnos, Señor. Gracias por ello, Señor. En este momento yo te pido por cada necesidad que pudiera estar atravesando cualquier persona en medio de nosotros. Oramos por los hermanos que están conectados hoy. Pedimos que tú los bendigas, que los guardes, que los sigas guiando. Que pongas esta palabra como una tarea por hacer, porque esto es para practicar. Pero también sobre cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Si tú nunca has recibido a Jesús en tu corazón, es un proceso. Y nos daría tanto gusto poderte iniciar. Háblanos, déjanos un mensaje. O muy bien, acércate a nosotros el día de hoy para que empieces a caminar este proceso. Yo creo que te lleves algo de acá. Dios te ama, por eso vino a dar su vida por ti, por eso derramó su sangre. Dios te ama, Dios te ama, pero nos toca instruirnos ahora para navegar en esta vida en victoria, como creyentes en victoria. Él es bueno y su fidelidad es para siempre. Y nosotros nos ponemos de pie para enfrentar cualquier reto y cualquier circunstancia, porque tenemos la palabra de Dios, porque Dios nos guía por medio de su palabra. Y porque las puertas del sepulcro no permanecerán contra una congregación que se une, porque Dios ha decidido darte la victoria. Y por eso vamos a terminar cantando eso. Que fluyó por amor. Sí, Señor. Vamos a cantar una última vez. Hay poder. Gracias, Señor, porque dentro de todas las cosas que tú has hecho por nosotros, que tenemos que escuchar, es a tu sacrificio, es a haber venido a la tierra, haberte hecho semejante a los hombres y haber dado tu vida por nosotros para resucitar, siendo la primicia de los que nunca más murieron y que volveremos a ver cuando tú regreses. Señor, te agradecemos por tu participación en nuestra vida, por tus fuerzas. Te agradecemos, Señor, también por tu palabra. Ayúdanos, condúcenos, por favor, a escuchar, a hacer Shema cada vez más y mejor. En el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Espero que usted detrás de su pantalla nos haya acompañado, habiendo dicho amén también. Le enviamos un fuerte abrazo
y desde esta plataforma le esperamos la próxima semana.